Como índice de contenido tenemos el marco teórico, que es donde vamos a expresar teóricamente nuestro tema, y tenemos ejercicios explicativos sobre el tema tratado. Ahora, tenemos como nuestro tema espectros rotacionales de moléculas diatómicas. Entre el marco teórico tenemos que la espectroscopía, ya sea rotacional o vibracional, permite encontrar estructuras moleculares y frecuencias de moléculas de vibración. En cinética, la espectroscopía se usa para seguir las concentraciones de las especies reactivas en función del tiempo para determinar intermedios de reacción. Los espectros de rotación también son conocidos como espectros de rotación pura o espectros de microondas. También se debe a que en el IR lejano también se puede presentar un espectro de rotación. También tenemos que la espectroscopía de rotación se ha utilizado principalmente para investigar aspectos fundamentales de la física molecular. También tenemos que la espectroscopía rotacional es una herramienta de precisión única para la determinación de la estructura molecular en moléculas en fase gaseosa. Y la espectroscopía es el principal medio de la investigación a nivel molecular. Ahora tenemos lo que es una imagen, donde vemos lo que es la frecuencia y el número de ondas. Tenemos lo que es el lado de microondas y el IR lejano. El lado de microondas que está en 10 a la 9 y en el IR lejano que está en 10 a la 11. Entonces, esto se puede leer como que la frecuencia se encuentra en la región del microondas de 10 a la 9, como mencionaba anteriormente, y el IR lejano se encuentra en el lapso de 10 a la 11. Como conceptos generales para entender mejor nuestro tema tenemos momento de inercia. El momento de inercia se define como la medida de inercia rotacional de un cuerpo, es decir, la resistencia a adquirir una aceleración angular dada en un sistema de partículas y un eje rotacional. Ahora tenemos de que el momento de inercia respecto al eje alfa se define como la suma de los productos de las masas de n partículas. Decimos que son n partículas porque pueden ser miles o millones de partículas, por el radio al cuadrado, que es la distancia de las partículas al dicho eje. Ahora podemos decir que el momento de inercia es aproximadamente 10 a la menos 39 gramos por centímetro cuadrado. Momento de inercia de molécula diatómica. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El momento de inercia sobre el centro de masa. Como sabemos, el momento de inercia está representado por la letra I mayúscula, y esta va a ser igual que la masa de la molécula 1 por el radio 1 al cuadrado más la masa de la molécula 2 por su radio 2 al cuadrado. Y como podemos ver en la imagen, el radio 1 va a ser la distancia que existe entre la molécula 1 y su centro de masa, y el radio 2 va a ser la distancia que existe entre el centro de masa y la molécula 2. Por la definición del centro de masa, tenemos que la masa de la molécula 1 por el radio 1 va a ser igual a la masa de la molécula 2 por su radio 2. Entonces tendríamos que el radio 1 va a ser igual a la masa de la molécula 2 por la distancia total, que como pudimos ver en la imagen, es la distancia que existe entre la molécula 1 y la molécula 2, y esa va a estar representada por la letra R mayúscula. Y es todo esto sobre la masa de la molécula 1 más la masa de la molécula 2. Para sustituir y poder eliminar lo que es el radio 1 y el radio 2, nos da que el momento de inercia va a ser igual a la masa de la molécula 1 por la masa de la molécula 2, y todo esto multiplicado por la distancia total, que como decíamos anteriormente va a estar representado con la letra R, y esto elevado al cuadrado, sobre la masa de la molécula 1 más la masa de la molécula 2. Esto sería igual a μ por R al cuadrado, donde el símbolo μ va a ser la masa reducida. Masa reducida.
masa efectiva en las ecuaciones de movimiento de un sistema de varias partículas. Para un sistema formado por dos partículas de masa m1 y m2 tendríamos que 1 sobre μ, que como decíamos es la masa reducida, va a ser igual a 1 sobre la masa de la molécula 1, más 1 sobre la masa de la molécula 2. La masa reducida resulta útil cuando el movimiento de dos partículas está separado por el movimiento del centro de masa del sistema. El centro de masa queda definido por la condición siguiente, que es la sumatoria de n hasta i de mi ri va a ser igual a 0. Rotor rígido. Molécula o sistema mecánico cuántico que se comporta como un sistema mecánico rígido. El rotor rígido es un modelo que se utiliza para explicar los cuerpos que rotan, idealizado por puntos materiales a distancia constante unos de otros, que gira alrededor de su centro de masa, y cuyas funciones propias están representadas por armónicos esféricos y cuyas energías posibles son. Tenemos que la energía de J va a ser igual a h al cuadrado, que h es la constante de Planck, sobre 2i, esto multiplicado por J, y esto multiplicado por J más 1, donde J son los niveles de energía y pueden tener valores como 0, 1, 2, sucesivamente. En general, los momentos de inercia se refieren a los ejes principales. Tenemos el momento de inercia de A, momento de inercia de B y también el momento de inercia de C, tomando siempre que el momento de inercia de A va a ser menor o igual que el momento de inercia de B, y el momento de inercia de B va a ser menor o igual que el momento de inercia de C. En el caso de las moléculas diatómicas esto es muy diferente, ya que el momento de inercia de A va a ser igual a 0, el momento de inercia de B va a ser igual al momento de inercia de C, y el momento de inercia de C va a ser igual al momento de inercia. Constante rotacional. Coeficientes de la ecuación del término rotacional de una molécula, inversamente proporcional al momento principal de inercia. Tenemos que A va a ser igual a la h al cuadrado sobre 2IA. Y esto va a ser igual a h al cuadrado sobre 8pi cuadrado por i sub a. Tendremos también para b que va a ser igual a h al cuadrado sobre 2i sub b, y esto va a ser igual a h al cuadrado sobre 8pi cuadrado i sub b. También lo tenemos para c, que va a ser igual, que va a ser h al cuadrado sobre 2i sub c, y esto va a ser igual a h al cuadrado sobre 8pi al cuadrado y sub c en j. Puesto que el momento de inercia de A va a ser menor o igual que el momento de inercia de B, y el momento de inercia de B va a ser menor o igual que el momento de inercia de C, ahora A va a ser mayor o igual que B y B va a ser mayor o igual que C. Habitualmente se expresa la energía y por lo tanto la constante rotacional en número de ondas queda de la siguiente manera. Tenemos que f de j va a ser igual a EJ sobre HC, y esto va a ser igual a BJ por J más 1, siendo ahora B va a ser igual a H sobre 8pi cuadrado CI, y esto queda en centímetros a la menos 1. Se supone que la distancia internuclear se mantiene fija en su valor de equilibrio. Tenemos que R va a ser aproximado a RE, y nos quedaría que I va a ser igual a μ por RI al cuadrado, y teniendo en cuenta que B de R. Esto nos quiere decir que la rotación de la molécula diatómica no afectará el valor del momento de la molécula, que es μ por R al cuadrado, ya que el radio se mantiene prácticamente constante a pesar de que este
esté en movimiento. Siguiendo con nuestras definiciones de conceptos generales, tenemos lo que es espectro rotacional, que es el originado por las transiciones en los niveles de rotación de las moléculas. También, debido a eso, hay unas reglas de selección para las transiciones en moléculas diatómicas, sin cambio en el estado electrónico, que se convierten en J, en este caso serían los niveles de energía, y B sería la frecuencia. Entonces tenemos que el diferencial de los niveles de energía es igual a más o menos 1. También tenemos lo que el diferencial de frecuencias es igual a 0, o más o menos 1, más o menos 2, o más o menos 3. Ahora tenemos que los diferenciales de frecuencia es igual a 0 cuando no se permite que mu, en este caso, que sería masa reducida, y Re, que en nuestro caso sería enlace de rotación, es igual a 0. Tenemos lo mismo en la parte de abajo, solo que en esta vez tenemos que es la derivada de lo que sería la masa reducida. Estas ecuaciones, que son las mismas que mencionábamos anteriormente, donde mu Re es el valor observado sobre la vibración de moléculas en el punto cero. También se le conoce como momento dipolar observado o momento dipolar eléctrico de la molécula evaluado a la distancia de enlace de equilibrio. También tenemos lo que es mu, solo la letrita, que es una masa reducida, como lo mencionaba anteriormente, pero también se le conoce como momento dipolar eléctrico del estado electrónico. También tenemos mu, pero esta vez derivada en Re, que tenemos que es la derivada de la masa reducida con respecto a R evaluado en Re. También tenemos que estas ecuaciones muestran que una molécula diatómica tiene un espectro de rotación puro solo si tiene un momento dipolar nulo, que también puede ser un momento dipolar eléctrico nulo. También debemos conocer que una molécula diatómica mononuclear no tiene un espectro de rotación pura. Y algún ejemplo es el hidrógeno, el nitrógeno y el cloro. También debemos saber que un espectro de rotación puro se observa generalmente como espectro de absorción. Todas las transiciones de absorción tienen lo que es el nivel de energía más o menos 1. Que en este caso sería el diferencial de los niveles de energía, debido a que los niveles rotacionales no están igualmente espaciados y que muchos niveles rotacionales excitados están poblados a temperatura ambiente. Por lo tanto, habrá varias líneas en el espectro de rotación puro. Estas moléculas solo muestran la rotación libre cuando sus interacciones mutuas son despreciables, que estamos hablando del estado gaseoso. Las energías correspondientes a esas transiciones caen en la región del microondas, como lo mencionábamos al principio. Y por lo tanto, en la condición de resonancia tenemos que la frecuencia cuando el nivel de energía J tiende a J1 es igual a E multiplicado por J más 1 menos E multiplicado por J, que J en este caso sería el nivel de energía entre la constante de Planck, que es H, que tiene un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la velocidad de la luz al vacío, que en este caso sería C, que tiene un valor de 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Por ende, podemos decir que la frecuencia cuando el nivel de energía J tiende a 1 es igual a 2B multiplicado por J más 1. ¿Qué es B? B es un valor característico del sistema que puede extraerse del espectro y por lo tanto proporcionará información estructural sobre el mismo al depender del momento de inercia. Partiendo de la fórmula anterior tenemos que la frecuencia es igual a 2B sub E multiplicado por J más 1, donde B sub E es la constante de rotación media. Ahora tenemos la energía rotacional de una molécula diatómica. Esa viene dada por la energía rotacional es igual a J multiplicado por J más 1 por H al cuadrado, que H lo que mencionaba que es la constante de Planck, sobre 2 veces el momento de inercia sub E.
donde el momento de inercia es la misma masa reducida por la distancia de enlace de rotación al cuadrado. También tenemos lo que es la masa reducida, que es igual a la masa A por la masa B sobre la masa A más la masa B. Y tenemos lo que son los niveles de energía, que puede ser 0, 1 y 2. Ahora tenemos lo que es la energía rotacional, que es aproximadamente B sub E por J por H multiplicado por J más 1, donde B sub E, que es lo que mencionaba antes, que es una constante de rotación media, tiene una cierta similitud a que es H sobre 8 veces pi cuadrado por el momento de inercia sub E. Y con esta fórmula lo que hacemos, la fórmula anterior, se puede usar para calcular BO, donde BO se obtiene del momento de inercia inicial, y el momento de inercia inicial es igual a la masa reducida por la distancia de enlace de rotación al cuadrado, y de ahí se obtiene RO. Ahora, BO viene siendo equivalentemente BO sobre C, y C, que es la velocidad de la luz, tenemos que es 8 veces pi al cuadrado por el momento de inercia inicial, y BO solo viene siendo H. Entonces lo que hacemos es sustituir esos patrones para que luego podamos sustituir el momento de inercia, que es la masa reducida, por la distancia de enlace de rotación al cuadrado. Por lo tanto, nos queda que BO es igual a H sobre 8 veces pi al cuadrado por el momento de inercia inicial. Y eso, a su vez, también es igual a H sobre 4 veces pi al cuadrado por la masa reducida por la distancia de enlace de rotación al cuadrado. Lo que podemos hacer es despejar el enlace de rotación. Y nos queda que la distancia de enlace de rotación es igual a H sobre 4 veces pi al cuadrado multiplicado por la masa reducida por la frecuencia, y todo esto elevado a la 1/2. Y con esta fórmula lo que podemos hacer es calcular la distancia de enlace a partir de un espectro de rotación. Ahora tenemos que la espectroscopía rotacional se ocupa en la medición de las energías de las transiciones entre los estados rotacionales cuantificados de moléculas en fase gaseosa. Para la espectroscopía rotacional, las moléculas se clasifican de acuerdo con su simetría. En la parte superior esférica, la parte superior lineal y la simétrica. También se pueden derivar expresiones analíticas para los términos de rotación de estas moléculas. La espectroscopía rotacional a veces se conoce como espectroscopía rotacional pura, pero esto es para distinguirlo de la espectroscopía rotacional vibracional, donde los cambios de energía en la rotacional ocurren junto con los cambios de la energía vibracional. También tenemos que existen espectros de rotación de moléculas polares y de moléculas no polares. Los espectros de rotación de moléculas polares se pueden medir en absorción o emisión mediante la espectroscopía de microondas o mediante espectroscopía de infrarrojo lejano, que es lo que veíamos casi al principio. También tenemos que los espectros de rotación de moléculas no polares no se pueden observar en esos métodos, pero se pueden observar y medir mediante la espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman se ve más ampliamente en lo que es los espectros rotacionales vibracionales. También a la espectroscopía rotacional se le conoce a veces con el nombre de espectroscopía rotacional pura. Se le da este nombre para distinguirlo de la energía rotacional vibratoria, donde los cambios de energía rotacional ocurren junto a los cambios de energía vibratoria. También la espectroscopía rotacional, donde rotacional, vibracional y electrónica, los cambios de energía ocurren simultáneamente. El espaciado es una transición de absorción entre dos estados rotacionales cuantizados. El espaciado entre las líneas espectrales permanece constante, como podemos ver, que nos dice que la energía va a ser igual a V por J más 1 menos V por J,
y esto va a ser igual a 2b multiplicado por j más 2 menos 2b multiplicado por j más 1, y esto va a ser igual a 2j. El espectro de rotación pura es una serie de líneas espectrales equidistantes que aparecen a los valores de 2b sub 0, 4b sub 0, 6b sub 0, etc. La línea situada a 2b sub 0 es debido a la absorción de las moléculas en el nivel J igual a 1. La línea situada a 4b sub 0 es debido a la absorción de moléculas situadas en el nivel J igual a 1. Y la línea situada así en 6b sub 0 es debido a la absorción de moléculas en el nivel J igual a 2. Diagrama de niveles de energía para una molécula diatómica considerada como un rotor. Como podemos ver, se muestran las transiciones permitidas entre niveles rotacionales para espectros de absorción. Como se puede ver en la imagen, en la parte inferior se representa el esquema de espectros de rotación pura, que resultaría con la separación entre líneas constantes, como se puede ver en la imagen. Tenemos unos ejercicios para entender mejor este tema. Nos dice que vamos a calcular la longitud de enlace rotacional para el carbono 12, oxígeno 16, usando que su nivel de energía va a ser igual a 0 y este va a ascender a 1. Para la frecuencia siguiente, tenemos los datos. Nos dice que la constante de Planck va a ser igual a 6.62607 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Tenemos que el peso molecular de A, que en este caso es del carbono, recordando que estamos trabajando con isótopos, por eso su masa va a ser igual a 12 gramos mol. Tenemos el peso molecular de B, que es el oxígeno, y este va a ser igual a 16 gramos mol. Tenemos en el sub A, que es el número de Avogadros, que tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Como tenemos la frecuencia, solo la vamos a llevar a convertir y nos da un valor de 115.271 por 10 a la 9 segundos a la menos 1. Trabajaríamos con esa frecuencia. Primero, lo que vamos a hacer es determinar lo que es μ, que si recordamos, el símbolo μ va a ser lo que es la masa reducida del carbono 12, oxígeno 16. Tenemos la siguiente fórmula, que nos dice que para encontrar la masa reducida, esto va a ser igual al peso molecular de A, que es el carbono, sobre el número de Avogadros, por el peso molecular de B, sobre el número de Avogadros, todo esto dividido entre el peso molecular de A más el peso molecular de B, sobre el número de Avogadros. Tenemos la siguiente fórmula. Solo metemos datos. En el peso molecular de A, los 12 gramos. En el número de Avogadros, el 6.022 por 10 a la 23. En el peso molecular de B, los 16 gramos. Sobre el número de Avogadros. Todo esto dividido entre los 12 gramos más los 16 gramos. Y esto sobre 6.022 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Esto nos da un valor de la masa reducida que va a ser igual a 1.13850 por 10 a la menos 23 gramos. Hacemos una pequeña conversión, recordando que un kilogramo contiene 1000 gramos y esto pues nos da un igual de 1.1385 por 10 a la menos 26 kilogramos. Utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice que V
va a ser igual a 2b sub 0 por J más 1, recordando que J es el nivel de energía y sabemos que el ejercicio nos decía que J va a ser igual a 0. Entonces tenemos que V va a ser igual a 2b sub 0 por J más 1. Metiendo datos nos quedaría que V va a ser igual a 2b sub 0 por 0 más 1, ya que J era 0. Entonces nos quedaría la siguiente fórmula. V va a ser igual a 2b sub 0 y esto sería igual a 2h sobre 8pi cuadrados y sub 0. Esto nos quedaría que h sobre 4pi al cuadrado mu por r sub 0 al cuadrado. Despejamos r sub 0, que es la longitud del enlace rotacional, y nos quedaría que esto va a ser igual a h sobre 4pi cuadrados por mu por b, y todo esto elevado a la 1 medio. Sustituyendo en r sub 0 todos los valores obtenidos tenemos. Metemos datos, ya que conocemos la constante de Planck por 4pi cuadrado, también conocemos el valor de la masa reducida y tenemos el valor también de la frecuencia. Entonces la longitud del enlace rotacional nos da un valor de 1.13089 por 10 a la menos 10 metros. Hacemos una pequeña conversión y esto nos da un valor de 1.131 angstrom. Siguiendo con los ejercicios, tenemos el ejercicio número 2, que dice que el espectro de microondas del monóxido de carbono consiste en una serie de líneas separadas por 1.15 por 10 a la 11 Hz y nos pide que calculemos la longitud de enlace del monóxido de carbono. Para eso tenemos los datos siguientes: que H es igual a 6.62607 por 10 a la menos 34 joules por segundos, que el peso molecular del carbono es igual a 12 gramos sobre mol, que el peso molecular del oxígeno es 16 gramos sobre mol, y Na, que en este caso es el número de Avogadro, es 6.022 por 10 a la 23 mol menos a la menos 1. Y tenemos lo que es B, que es la frecuencia. La tenemos lo que es en hertz, pero la necesitamos en segundos. Por lo tanto, hacemos una conversión donde decimos que un hertz es igual a un segundo. Por lo tanto, siempre va a ser el mismo valor, solo que ahora con unidades de segundos. Ahora, lo que primero que vamos a hacer es determinar el valor de la masa reducida del carbono 12 y del oxígeno 16. Tenemos la fórmula, que es masa reducida es igual a la masa del carbono sobre el número de Avogadro multiplicado por la masa del oxígeno sobre el número de Avogadro. Todo esto dividido entre la masa del carbono más la masa del oxígeno entre el número de Avogadro. Sustituyendo los valores nos da que la masa reducida de estos dos elementos sería 1.13850 por 10 a la menos 23 gramos. Pero para sustituirlo en nuestros valores necesitamos que este valor de masa reducida esté en kilogramos. Por lo tanto, hacemos una conversión donde un kilogramo equivale a 1000 gramos, por ende los kilogramos se cancelan y queda un igual de 1.1385 por 10 a la menos 26 kilogramos. Ahora utilizamos la fórmula que mencionábamos anteriormente en las diapositivas, donde la frecuencia es igual a 2b y esta a su vez es igual a h sobre 4 veces pi al cuadrado por la masa reducida por r al cuadrado. En este caso, esa es la distancia de enlace que queremos encontrar.
Por ende, despejamos R de la fórmula que nos quedó y tenemos que R es igual a H sobre 4 veces pi al cuadrado por la masa reducida por la frecuencia. Todo esto elevado a la 1/2. Ahora lo que hacemos es sustituir en R todos los valores que obtenimos anteriormente junto con los datos que no tuvimos que convertir. Por lo tanto, sustituimos el valor de la constante de Planck y también sustituimos el valor de la masa reducida y el valor de la frecuencia. Al operar matemáticamente esta expresión, tenemos que R es igual a 1.13222 por 10 a la menos 10 metros. Pero R tiene que estar en Armstrong. Por ende, lo que se hace es una conversión donde un Armstrong es igual a 1.0 por 10 a la menos 10 metros. Y al hacer esta conversión nos queda que R, que es la distancia de enlace que andábamos queriendo encontrar, es igual a 1.13 Armstrong.